Vivimos en un universo, en un cosmos, vivimos en un todo donde estamos rodeados de energías, de frecuencias, de vibraciones, muchos cambios en el universo, cambiamos de posición, de frecuencia, o sea, no todo depende de ti, de cómo te sientas, hay cambios externos, influencias que nos van a afectar y esto no quiere decir que lo estés haciendo peor, mejor, que no valgas, no pasa nada, igual que un día puedes estar más bajo, otro día puedes estar más alto, siempre tienes que tener la capacidad, la confianza plena de aceptar esa situación y decir, hoy acepto que mi energía no es la mejor, pero voy a trabajar con ella, me voy a tomar un descanso, voy a centrarme en mí, o me toca hacer una meditación más profunda, más avanzada, hoy me toca trabajar mejor mi confianza, mi amor propio, mi fe, mis creencias, hoy voy a trabajar más en creerme que soy abundante, hoy voy a trabajar más en creerme que de verdad el amor que recibo lo merezco, que de verdad merezco esto. Yo lo trabajo todo por días, depende del día, pues lo que vaya necesitando, que igual le he prestado menos atención últimamente. Pues si sientes que estás en una época en la que te has estado enfocando demasiado en cosas externas y no te has enfocado en la manifestación, en la creación consciente, hay veces que te puede dar pereza o que puedes sentir, ¡buah, es total, qué pereza, qué pérdida de tiempo, no me va a funcionar! Estas creencias no te benefician, pero si en algún momento las has tenido, te digo que no pasa nada, que es completamente normal y que te puedes sentir más bajo o a veces desesperanzado porque no ves resultados, porque realmente no has alcanzado a tener la fe, la completa fe y el sentimiento de decir, yo sé que esto es así, yo sé que esto me funciona, yo sé que esto si de verdad me enfoco bien, me va a dar resultados y me va a funcionar. No pasa nada porque según vayas aceptándote y aceptando tus momentos y sobre todo trabajando con eso y convirtiéndote en una mejor persona a pesar de momentos más bajos, esto te va a ir a hacer creciendo de tal forma que si un día te sientes con una energía más baja, aún así vas a ser productivo, te vas a querer, te vas a valorar porque vas a aceptar esa situación y no va a pasar nada, porque en ningún momento te vas a hablar feo, te vas a hablar mal o vas a sentir que no lo estás haciendo bien, porque lo estás haciendo bien. Te digo, no todo depende de ti, hay momentos y momentos, y esto no quiere decir que las cosas no funcionen, las cosas siempre funcionan y si hoy no es el momento, tal vez lo sea en otro. Cuídate hoy, trátate bien, quiérete, amor propio y lo intentas en otro momento, es que no pasa absolutamente nada. La cuestión es siempre intentarlo, siempre estar intentándolo y haciendo las cosas, no intentarlas, hacerlas. Porque aquí no intentamos nada, aquí lo que nos proponemos lo conseguimos, ¿vale? El método SAT os lo estoy explicando de una manera muy sencilla, lo estoy explicando cómo funciona. Lo que funciona es el momento de autosugestión, de cuando te vas a ir a dormir, en el que estás tan plenamente receptivo, en momentos de estos de autosatisfacción que te encuentras muy cómodo, muy a gusto. Antes de irte a dormir, ponte en una posición cómoda en la que te sientas bien, a gusto, tranquilo, en tu zona de confort, seguro. A mí me gusta mucho poner un difusor, si es por la noche me voy a dormir, o incluso una vela bien protegida, no os vayáis a dormir con velas encendidas, por favor, o tened muchísimo cuidado, pero me gusta como crear el ambiente. Un ambiente en el que me siento cómodo, que yo para mí mi habitación es como mi templo, ¿vale? Es un templo en el que yo creo mis manifestaciones, creo mi vida y lo veo como el lugar de creación consciente, donde me encuentro yo conmigo misma cara a cara y me hablo y me digo lo que quiero y lo creo y eso llega a mi vida y cuando llega lo agradezco. Entonces me pongo en el mood y empiezo a relajarme y es cuando empiezo a proyectar esa película, esa imagen en mi cabeza hasta quedarme completamente dormida y confío y sé que yo, aunque esté dormida, mi mente subconsciente está trabajando en eso. Y ha habido días que a la mañana siguiente me he despertado y ya tenía mi manifestación de mirar el móvil y tener un mensaje, un mail, un WhatsApp, de recibir aquella llamada que estaba esperando o aquella noticia que nunca llegaba o lo que estuviera intentando visualizar la noche anterior. Hay veces que te puede tardar más, pues 2 días, 3 días, todo depende muchísimo del empeño que le pongas, de la fe que le pongas y sobre todo de la creencia que tú tengas, pero te invito a que lo practiques con eso que estás deseando porque lo vas a conseguir y va a llegar a tu vida. Y no tiene ningún tipo de límites, porque puede parecer que tienes que hacer cosas que estén relacionadas con tu situación actual, con la que ves
o que tienen que estar dentro de ese campo, de ese ámbito, dentro del nivel que te tienes impuesto, pero no tienen nada que ver. Los límites son completamente ilimitados. Te diré que yo he manifestado cosas que no, es que de verdad que en un momento actual y teniendo lo que yo tenía me parecerían imposibles, y las he podido manifestar porque yo, si algo tengo, es que para mí los límites no existen. Y soy una persona que creo que hemos venido aquí a darlo todo y a creer y a soñar en grande. Entonces, cuando tú sueñas en grande y sueñas en grande mucho, el universo no tiene otro camino que darte eso que estás deseando. Esto está muy relacionado con, por ejemplo, cómo nos relacionamos con la abundancia. Con la abundancia nos relacionamos de una forma... Bueno, es que el tema de la abundancia y la mente subconsciente y las creencias es un tema muy interesante, en el que hay muchos estancamientos, hay muchas personas ancladas ahí. Pero, por ejemplo, el hecho de entrar a las tiendas, marcas de lujo, esto es un acto que si alguna vez lo has hecho, si alguna vez te has metido en alguna tienda de lujo, en Balenciaga, Prada, en alguna de las que más te gusten, ¿qué sensación has sentido? ¿Cómo te has sentido dentro? ¿Te has sentido cómodo? ¿Has sentido que podías comprar, pagar y sentirte a gusto dando el dinero que te pedían por ese bolso, esa cartera, esas gafas que querías? ¿O te has sentido inferior, como no sé qué hago aquí, esto es de ricos, no lo, tal? ¿Qué sensación has tenido? Porque el hecho de simplemente acceder, entrar a una tienda cara, a una tienda de ropa, una firma de lujo, te puede hacer cambiar y modificar muchísimo tus creencias limitantes o tus creencias conscientes acerca de tu abundancia. Una vez que tú te adentras en una tienda de lujo y te sientes bien y sientes que eres merecedor y sientes que ese es tu lugar y te sientes como con el poder adquisitivo, te sientes como que tú eres merecedor de comprarte algo ahí, que tú realmente te lo puedes permitir, que lo puedes comprar, sientes que por qué tú no vas a poder hacer eso. Cuando tienes esa sensación de esto es algo que yo puedo hacer y te sientes bien mirando, preguntando, probándote cosas, le estás diciendo a tu mente subconsciente que eres una persona próspera, que eres una persona abundante que se puede permitir lo que quiera. Tu mente subconsciente no está sintiendo un esto no puede, esto no tal, esto me costaría, esto si pago esto me queda esto. Porque no tenemos un límite, porque tú una vez que te sientes satisfecho, le estás dando alas, estás dando libertad a tu abundancia, le estás diciendo que eres abundante, entonces la abundancia llega más a ti, porque tú te estás sintiendo abundante en lo más profundo de ti mismo. Vale, está muy relacionado. La forma en la que tú pagas algo cuando lo pagas, cuando tienes que pagar cualquier cosa, tus gastos mensuales, suscripciones, lo que sea, lo pagas diciendo toma, te pago esto y con el sentimiento de gratitud, de agradecimiento por un servicio, por algo que has recibido, por algo que has conseguido. O realmente lo pagas diciendo, te lo pago, toma este dinero, pero me quedo con menos, luego tal, luego tengo que pagar esto me lo restan, con la sensación de disminución. Porque si esta es la sensación que tienes, realmente es tu vibración, es lo que le estás enviando al universo. Y si el universo recibe una vibración de me falta, carencia, resta, descuento, cuidado, porque aquí tenemos que cambiar eso, porque le estás mandando mucha frecuencia de resta, de carencia al universo. Entonces puede que el universo te esté respondiendo con más deudas, con más carencia y con más descuentos en tu tarjeta de crédito, que eso no nos gusta nada.